Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre cómo criar canarios en voladera paso a paso. Sin más, empezamos. Para la cría de canarios en voladera podemos emplear diferentes tipos de voladeras, aunque las más comunes que suelen utilizar los aficionados a la cría de canarios, que no utilizan jaulas para su reproducción, son voladeras amplias o las típicas pajareras de jardín, que básicamente son unos espacios muy amplios, de varios metros cuadrados, en los que los canarios conviven prácticamente en semilibertad unos con otros, o simplemente las voladeras formadas por jaulas amplias, como podrían ser jaulas de metro, jaulas comunicables entre sí o este otro tipo de voladeras más comunes. Evidentemente, cuanto mayor sea el espacio de la voladera y mayor número de parejas tengamos alojadas en ella, siempre controlando el tema de la sobrepoblación, es decir, que el número de canarios que tengamos alojado en la voladera sea el adecuado para evitar la aparición de problemas o enfermedades, será más difícil llevar un control durante la cría y es más probable que puedan aparecer diversos problemas. Pues bien, a la hora de reproducir canarios en voladera, lo podemos hacer empleando varias formas y utilizando diferentes técnicas y procedimientos para tener éxito en la cría, que básicamente, cogiendo todos los puntos más importantes de cada método, se podría resumir en las siguientes 10 ideas claves. El primer consejo que os doy sería alojar en la voladera un mayor número de canarias que de canarios para evitar o reducir al máximo los conflictos que puedan surgir entre los machos a la hora de cortejar a las hembras, ya que suelen ser muy territoriales. Por este motivo, otro aspecto bastante interesante a tener en cuenta sería que el criador seleccione y forme a las parejas una a una, previamente en jaulas de cría, para que posteriormente, cuando se introduzcan en la voladera, estén establecidas como parejas, evitando así posibles peleas con otros pájaros y reducir en cierta medida que las parejas se formen de manera natural. En tercer lugar, debemos colocar siempre el doble de nidos que de parejas para evitar disputas entre los pájaros a consecuencia de los nidos. Y de la misma forma, sería interesante también utilizar nidos iguales o similares y colocarlos a una distancia adecuada y a la misma altura, ya que a algunas canarias les suele gustar el mismo tipo de nido y si son diferentes puede haber problemas entre ellas. De esta forma, utilizando nidos similares si esto ocurre, una de las canarias, la más fuerte por decirlo de alguna manera, se quedará con ese nido y la otra irremediablemente se trasladará a otro nido que sea similar. Y lo mismo ocurre con la altura o el lugar de los nidos, por lo que para evitar problemas entre las parejas de canarios por la ubicación, os recomiendo que estén todos situados a la misma altura y aproximadamente a la misma distancia. También es importante que durante la cría le aportemos siempre bastante material para que todas las parejas de la voladera puedan construir el nido sin problemas. Teniendo esto en cuenta, evitaremos que se roben material de un nido a otro y puedan tirar huevos o pichones, que se arranquen plumas entre ellos, que alguna de las canarias le arranque plumas o pichones a otras parejas, etc. Y además, hay algunos criadores que para reducir este problema optan por utilizar un único tipo de material para la construcción del nido. Es decir, que si durante la cría utilizan pelo de cabra, solo le aportan pelo de cabra, o bien si utilizan yute, solo le aportan yute, para evitar que algunas canarias que prefieran un material a otro se vayan a robar esa fibra a otros nidos. Por otro lado, los comederos y los bebederos también es otro aspecto importante a tener en cuenta durante la cría de canarios en voladera, ya que deben ser de tamaño adecuado y acorde al número de ejemplares que conviven en la misma. Y por supuesto, siempre tenemos que asegurarnos de que tienen a su disposición bastante alimento y agua fresca para evitar que haya conflictos entre las parejas y peleas por la comida, y evidentemente hay que colocarlos en un lugar alejado de los nidos para que todas las canarias y los canarios tengan la intimidad y tranquilidad que necesitan. Además, debemos controlar el tema de la sobrepoblación de ejemplares en la voladera, teniendo siempre en cuenta tanto el número de parejas que tengamos formadas como las futuras crías que puedan saltar del nido, para evitar que pueda haber problemas de convivencia o problemas sanitarios al haber un mayor número de pájaros en la voladera de lo aconsejable. Y otra técnica bastante interesante para este método de cría sería introducir a todas las parejas de canarios en la voladera al mismo tiempo, con lo que reduciremos en cierta medida la aparición de problemas y peleas entre unas parejas y otras, sobre todo por el tema de territorialidad, puesto que si en una voladera tenemos alojadas una o dos parejas de canarios que están ya bien establecidas e introducimos una nueva pareja, podría haber conflictos con la nueva pareja antes de establecerse jerárquicamente. Y el último aspecto a tener en cuenta es que la voladera tenga un método de limpieza rápido y eficaz en el que molestemos lo menos posible a los pájaros, pero que a la vez nos permita realizar una limpieza adecuada de las instalaciones para evitar la aparición de bacterias y parásitos que puedan dar lugar a enfermedades en la voladera.
Por último, comentaros por encima que a pesar de ser un sistema de cría de canarios bastante natural, ya que los canarios conviven prácticamente como si estuvieran en libertad, es un tipo de cría que presenta bastantes inconvenientes, como podrían ser que el criador va a tener ciertas dificultades para llevar un control durante la cría, tanto para la administración de suplementos alimenticios o antibióticos, como para controlar la formación de parejas. Tampoco nos permite ofrecer tratamientos individuales a cada pareja o a cada ejemplar que lo necesite. Es decir, que si hay que aportarle vitaminas, antibióticos, pigmentante o algún suplemento a un determinado canario o a una determinada pareja, no se le puede aportar de manera concreta, sino que habría que ofrecer un tratamiento a nivel global, puesto que todos los canarios y canarias comen y beben del mismo sitio. Y finalmente, es más probable que con este método de cría aparezcan más problemas, como peleas por territorialidad, hembras o machos que rompen nidos o huevos de otras parejas, problemas de picaje, etc. No obstante, con una observación diaria por parte del criador, controlando el tema de la sobrepoblación y teniendo razas o especies de canarios con cuidados similares, la cría de canarios en voladera es una opción muy bonita para disfrutar de la canaricultura. Dale like al vídeo y compártelo con tus amigos por las redes sociales para que también les pueda servir esta información. Cualquier duda o sugerencia para nuevos vídeos me la puedes dejar en comentarios o en las redes sociales del canal que te dejo por aquí en pantalla. Suscríbete gratis si aún no lo has hecho en este botón para estar al tanto de los nuevos vídeos y como siempre te espero en el próximo vídeo.